sistemas de medición y control de la calidad, pero también de todos los cambios organizativos necesarios para incorporarlos. Quizá podamos comenzar con la parte asistencial. ¿A qué retos se enfrentan los centros sanitarios, los hospitales y otros centros sanitarios a la hora de incorporar innovación? Quizás esta es una pregunta para los responsables de los grupos hospitalarios que hoy nos acompañan. No sé si quién querría empezar. ¿Ustedes? Pues... Lo mismo. Bueno, antes de nada, buenos días. Muchas gracias a la Fundación Bamberg, a Ignacio, por invitar a Chimo Hospitales y en su representación a invitarme a mí a participar en esta mesa de innovación, que además he podido comprobar que es un foro que se va a repetir a nivel mundial en muchos países, con lo cual, pues felicitarles por la iniciativa. Bueno, no se puede ver solamente la innovación de una manera aislada dentro de la parte de la asistencia, sino todo tiene que ser un continuum. El aseguramiento, ya sea público o privado, la asistencia, la atención primaria, o sea, hay que intentar generar innovación en todo lo que es la cadena sanitaria, ¿no? Lo primero que hay que preguntarse, o sea, hay que tener claro para qué queremos la innovación, ¿no? La innovación tiene que tener el objetivo de que se tiene que traducir de alguna forma en algún tipo de beneficio, o sea, se tiene que traducir en eficiencia, ya sea por un incremento de los ingresos o por una disminución de los costes, de tal manera que lo haga más eficiente, y si no tiene esa finalidad, pues para mí no es innovación, sino también puede ser para mejorar la calidad de los usuarios, mejorar la calidad, es decir, tiene que tener una finalidad. Sería la diferencia entre la innovación y la investigación, que muchas veces no sabemos si va a poder tener una traducción exacta en el mercado, ¿no? Está claro que la pandemia ha revolucionado, o sea, si hasta ahora teníamos la tecnología como gran aliciente de empuje del bienestar en el sistema sanitario, sobre todo lo que es la gestión del dato, para mí, en mi opinión, va a ser un antes y un después, porque va a permitir tener acceso, o sea, cambiar de alguna forma la manera de hacer la medicina, y además de hacer una medicina mucho más social, mucho más inclusiva, que pueda llegar de alguna manera a todo el mundo, porque cuantos más datos metas en el motor, pues más aplicable será. Y yo creo que ese es el gran objetivo, el gran punto de inflexión que tiene que cambiar, que va a cambiar a partir de ahora la ciencia de la medicina, ¿no? La ciencia del dato es lo que va a traer. Lo que pasa es que es verdad que, mirad, o sea, nosotros fuimos, lo digo con muchísimo orgullo, la primera empresa del mundo que liberó todos los datos a la comunidad científica el día 25 de abril, o sea, al mes y medio de empezar la pandemia, de los datos de todos los pacientes, de todos los datos clínicos de los pacientes de COVID, que firmamos acuerdos con más de 400 universidades. Año y medio después, hay un proyecto que se llama el proyecto Uncover, en el cual están metidos 30 hospitales de diferentes países, y solo 3 hospitales hemos sido capaces, que el proyecto tiene la misión de hacer una gran base de datos de pacientes COVID, solo 3 hospitales hemos conseguido meter ahí los datos, aparte de nosotros, el Hospital de la Princesa, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que... ¿que va por tiempo? ¿Me callo? Quizás... Bueno, acabo. No. Quizás, no sé si se oye. Que no sabía. Quizás a la hora de enfrentar esa transformación, ¿no? Y la importancia de los datos para las organizaciones sanitarias, ¿cuáles son los retos que nos plantea? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cuáles son los obstáculos que tenemos a la hora de conseguirlo? Pues, o sea, entonces, para ir mucho más al grano, tenemos retos tecnológicos. Es decir, vivimos en un sistema sanitario analógico. Un sistema sanitario que todavía no está preparado para hacer una extracción correcta de los datos. Hay una iniciativa en el gobierno que se llama el proyecto IMPACT, para temas de datos de prevención, de genómica y para ese tipo de enfermedades. Pero, o sea, tenemos que reconfigurar todo lo que es nuestra información sanitaria para dirigirlo hacia poder extraer los datos y
permitir de alguna manera sacar el máximo provecho a las nuevas tecnologías. Y luego hay un reto también desde el punto de vista de los costes, ¿no? Porque es verdad que la otra gran novedad del futuro va a ser la cirugía, todo lo que tiene que ver con la robotización, y la robotización pues, incrementa muchísimo los costes y esa eficacia o esa, habrá que ver hasta qué punto realmente eso se traduce luego en eficiencia para el sistema. Perdón. Para nada, muchas gracias, doctora Abarca. Quizás don Pedro Rico pueda ampliar sobre esta cuestión. ¿Cuáles son los retos que nos plantea o que plantean a las organizaciones sanitarias esta incorporación de tecnologías? Bueno, buenos días a todos. Gracias, como ha hecho el doctor Abarca, gracias a la Fundación Bamberg por la invitación. Yo creo que en el entorno hospitalario, en el entorno asistencial, hay muchos retos, ¿no? En lo que se refiere a la innovación y a la incorporación de la innovación. Yo dividiría como 4 grandes capítulos, ¿no? Por un lado, cómo conseguimos generar innovación en el entorno hospitalario, que esto parece sencillo. Yo creo que hay mucha innovación, pero hay poca sistematización a la hora de generar conocimiento y que ese conocimiento sea trasladable. Es muy frecuente, por ejemplo, en el entorno de grupos hospitalarios como el nuestro, que veamos iniciativas innovadoras en un hospital concreto y nos resulta muchas veces muy difícil trasladarla a otros, que nos parece algo obvio, pero a veces es muy complejo, ¿no? Generar esa innovación y poder de alguna forma estructurarla y poderla trasladar a otros entornos. Cuando hablamos de innovación organizativa, de gestión, y no solo refiriéndonos a la innovación puramente tecnológica, ¿no? Otro aspecto es la accesibilidad de la innovación, o sea, cómo incorporamos la innovación al entorno asistencial hospitalario. Eso es otro enorme reto. Siempre la incorporamos, en mi opinión, tarde, por multitud de problemas, y posteriormente, si queremos, podemos profundizar en ello. Los propios organismos públicos que tienen que valorar esa innovación e incorporarla al sistema se retrasa. Nosotros, en cierta medida, en algunos aspectos la incorporamos más precozmente, pero en otros vamos detrás también del sector público. Por ejemplo, en la innovación farmacoterapéutica, pues es frecuente que vayamos detrás. Otro aspecto es la utilización racional o la sostenibilidad, ¿no? Cómo utilizamos la innovación, porque a todos nos gusta utilizar el último equipo, la última tecnología, el último fármaco, pero no siempre esto pues, se hace adecuadamente. Y el tercer punto es la evaluación, cómo evaluamos, ¿no? Cuando se incorpora una... Yo creo que esos 4 capítulos podrían ser los 4 grandes retos que tenemos en el entorno más asistencial o hospitalario, ¿no? Vale, muchas gracias. Ha tocado algunos de los puntos que seguramente profundizaremos más adelante, como la sostenibilidad y la evaluación. Don Enrique de Porres, ¿quiere usted profundizar un poco más sobre esta cuestión? Sí, se oye, sí. Buenos días. Primero, como el resto de mis compañeros, agradecer la oportunidad de participar en la jornada. El tema de la innovación en nuestro sector es un tema recurrente porque es un sector acostumbrado a incorporar innovación desde siempre. Es decir, innovación, por ejemplo, es el hecho de que hayamos incorporado la cirugía ambulatoria, que hayamos incorporado nuevos procedimientos diagnósticos y terapéuticos, pero desde mi punto de vista el problema que tenemos es que ha habido, y la pandemia lo ha puesto de manifiesto con mucha intensidad, estamos asistiendo a un cambio de paradigma dentro de lo que es la visión de la asistencia sanitaria. Como consecuencia de los cambios que ya se han apuntado, tecnológicos de una parte, de otra parte de los cambios demográficos, tenemos una necesidad imperiosa de introducir innovación fundamentalmente en los sistemas organizativos. Toda innovación supone de alguna manera una disrupción en la manera de hacer las cosas, en la manera de enfrentarnos ante los retos de los sistemas sanitarios. Y hay una inercia tremenda dentro de las organizaciones sanitarias a mantener el status quo. Entonces,
El primer problema que tenemos es que para producir innovación necesitamos un nivel de liderazgo institucional de una parte y de organización interna emprendedora de otra, que tenga la autonomía y la fuerza y los recursos suficientes para motivar y para tratar de romper esa inercia negativa que hay en las organizaciones sanitarias que no se ve. Tenemos que cambiar la manera de funcionar los hospitales, que tienen que abrirse al exterior, porque vamos a necesitar más atención fuera del hospital que dentro del hospital, porque el avance de la edad, la cronificación de las enfermedades, deben hacernos trabajar de otra manera. A eso nos va a ayudar la tecnología, evidentemente, pero tenemos que evaluar la tecnología que vamos a incorporar, porque debemos movernos en ámbitos en donde podamos saber la efectividad de la tecnología que vamos a incorporar, los criterios de equidad con la que vamos a incorporar la tecnología a los sistemas sanitarios y, por encima de todos ellos, un principio ético del uso de las herramientas y de los procedimientos organizativos que pongamos en marcha para no dejar fuera del sistema a nadie. Fundamentalmente, desde mi punto de vista, el problema es organizativo. El problema de introducir innovación en los sistemas sanitarios es organizativo. Estamos asistiendo, por ejemplo, en estos momentos a una situación de incapacidad funcional para atender a la demanda que se ha ido acumulando como consecuencia de la pandemia. Y tenemos recursos en el país ociosos, con poco aprovechamiento, por falta de iniciativas innovadoras en materia de organización asistencial basada en la colaboración público-privada, por poner un ejemplo. Creo que eso es algo que estamos echando en falta permanentemente por la incapacidad del poder político de poner encima de la mesa soluciones que vayan en beneficio del ciudadano, que en el fondo esa debe ser la preocupación fundamental de todos los que estamos en el sector sanitario. Don Manuel Bosch, ¿qué añadiría usted a esta cuestión? Bueno, primero, gracias y buenos días. Luego siempre, cuando me toca hablar al final, siempre uno tiene el riesgo de decir cosas poco novedosas. Así que voy a intentar hacer una especie de resumen y añadir algunas cosas. Yo creo que el primer problema que tenemos con la innovación no es en sí la innovación. Es lo que decía uno de mis compañeros, es lo que es la innovación en serie. Es decir, ser capaces de aplicar una innovación, transformarla, transformar el modelo organizativo y hacerlo de verdad en todos y cada uno de los centros, comunidades, hospitales en lo que estamos. No se trata de hacer un pequeño piloto en un hospital en Madrid o donde sea y que esto no sea escalable. La segunda reflexión es, la innovación está muy bien, pero hay que saber para qué vamos a innovar, no qué, sino para qué. Y aquí entra el tema de la eficiencia, bien sea en coste, bien sea en valor. Y sobre todo entra, la innovación va a permitir que en el sector entren nuevos roles y que provisores puedan hacer de aseguradores, aseguradores puedan hacer de provisores, el acceso al sistema cambie y esto generará también tensiones y una nueva forma de organizarse. También es interesante, recogiendo el último comentario, es un sector, el sector sanitario, es un sector tradicionalmente conservador. Por la regulación, por la carga humana que tiene, por el valor que aportamos a la sociedad. Es un sector conservador y es verdad que ese conservadurismo a veces nos impide innovar en fórmulas de contratación, en colaboración público-privada, en introducción de innovación, en aceleración de los procesos, en cambios organizativos, en cambios legislativos. De hecho, si uno mira cuáles han sido los sectores con más disrupción, el sector sanitario siempre va a la cola. Empezamos, no sé, pues la publicidad, los medios de comunicación, la banca, siempre el sector sanitario siempre va de los últimos por una razón lógica, pero eso no nos tiene que dejar de pensar que en algún momento tenemos que dar ese
ese salto, porque no tanto por un tema competitivo interno, sino sobre todo porque nuestros clientes, nuestros usuarios, nuestros ciudadanos, nuestros consumidores viven en el siglo XXI y el siglo XXI es el siglo XXI de Amazon, de Google, de la banca digital y esperan que el sector sanitario esté a ese nivel. Y de momento no estamos a ese nivel de inmediatez. Y ya acabo con esto. No se trata quizás solo de hablar de innovación, sino con la tecnología lo que nos va a hacer es repensar el modelo. Es decir, todo lo que ahora estamos haciendo en un hospital se sigue teniendo que hacer en un hospital. Todo lo que hacemos en casa se tiene que seguir haciendo en casa. Va a haber nuevos ámbitos de atención donde tendremos que pensar quién va a hacer esto, qué valor vamos a aportar, cómo lo vamos a cobrar, qué coste va a tener esto, y esto es un debate que está ahí ya en la calle. Muy bien, muchas gracias. Yo me apunto lo que ustedes comentan, que el reto, entre otras cosas, principalmente es organizativo, ¿no? Porque depende mucho de la cultura de las organizaciones sanitarias y sin duda es fundamental el desarrollo de la tecnología, ¿no? La parte estratégica del diseño, del rediseño de procesos, pero sin duda esa otra parte que es la de la incorporación, la implantación, es un reto organizativo, ¿no? Y bueno, a la hora, el objetivo de ello es mejorar, al fin y al cabo, la calidad de la atención sanitaria, ¿no? que las organizaciones sanitarias quieren ofrecer a los pacientes, y sin duda en ello juega un papel fundamental la evaluación, ¿no? Tenemos con nosotros en la mesa, se ha incorporado Ramón Maspons, que es el director de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitaria de Cataluña, y bienvenido. Y bueno, pues quizás le querríamos preguntar cuáles son los retos que usted cree que tienen las organizaciones sanitarias a la hora de evaluar para mejorar la calidad de la atención sanitaria. Bien, antes que nada, pedir disculpas por el retraso básicamente originado por el tráfico. Aprovechando algunos de los últimos comentarios que he escuchado, yo me añado a la situación de la problemática que tenemos en el sector, y yo casi añadiría que antes de la pandemia teníamos una situación ya de tormenta perfecta. La pandemia nos ha acelerado esta situación de tormenta perfecta, básicamente porque nunca antes hemos tenido tanta innovación en los portfolios de las empresas, de los centros de investigación, de las compañías, de las pymes, de las startups, y nunca antes hemos tenido tan poco dinero los actores públicos para incorporar esta innovación. Por lo tanto, ahí tenemos un primer problema, que es que tenemos una generación. El problema no está en la generación de innovación, desde mi punto de vista, sino que está en la adopción de la innovación. Y eso nos lleva a una situación que impacta directamente en ausencia de cultura de innovación en muchas de nuestras organizaciones, y eso hace que sea mucho más difícil la adopción de innovación. Eso impacta también en los modelos de reembolso de las aseguradoras, por ejemplo, de las aseguradoras públicas, desde el punto de vista de qué modelos de pago y si estos modelos de pago facilitan o dificultan la adopción de innovación. Si nosotros estamos hablando de adoptar innovación en base a criterios basados en valor, y desde las aseguradoras estamos reembolsando en base a criterios de pago por actividad, difícilmente vamos a incorporar valor. Y en tercer ámbito, todo lo relacionado con las propias tendencias de innovación, desde el punto de vista de que cada vez más vamos a modelos de servitización. Lo que puede terminar siendo un servicio va a terminar siendo un servicio, y por lo tanto empezamos en clave producto pero terminamos en clave servicio. 2, la personalización, y por lo tanto vamos a ir no a commodities sino a modelos personalizados, y quiere decir que el modelo de reembolso tiene que permitirnos avanzar cada vez más hacia servitización y a la vez cada vez más hacia personalización. Y en tercer ámbito, todo el ámbito de la preventiva, ¿no? Es decir, tenemos que empezar a plantearnos a introducir modelos de capitalización del ahorro como sistema de reembolso, y no estamos aún en esta página. Y esto a las agencias de evaluación nos ponen un esquema distinto. La evaluación en base a la evidencia posiblemente
va a servir para unos ámbitos, pero la evolución hacia sistemas de evaluación en tiempo real nos obliga a trabajar absolutamente de forma distinta y, por lo tanto, en algunos ámbitos trabajaremos como agencias de evaluación con esquema basado en evidencia, en otros tendremos que trabajar generando los entornos para que se pueda generar la evidencia. Por lo tanto, ahí vamos a tener distintas problemáticas a las que vamos a tener que hacer frente. Y yo me añado a lo que se indicaba por parte de Manuel, en la línea de que posiblemente ya partimos de una situación con unos problemas graves de todos los que son los esquemas de colaboración público-privada. Y no nos podemos plantear desarrollar determinadas estrategias cuando tenemos unas grandes debilidades en la elaboración de la estrategia por parte de las administraciones, cualesquiera que sea el nivel, en las debilidades en todo lo que es la colaboración público-privada o en la sofisticación de los procesos de compra. Sin alinear los diversos elementos, difícilmente vamos a poder asumir todos los retos que nos vienen. En la innovación sanitaria también tiene un papel fundamental la innovación terapéutica. Y aprovechando que tenemos en la mesa a Joaquín Puig, quería preguntarle qué papel tiene la innovación farmacoterapéutica en la innovación sanitaria y, sobre todo, a qué retos se enfrenta. Hola, buenos días. ¿Se me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias al Foro Bamberg. Me siento muy honrado, ¿no?, de formar parte de este panel y voy a intentar dar un poco la visión, siendo el único, ¿no?, de este panel que forma parte de la industria farmacéutica, un poco cuál es nuestra visión al respecto, ¿no? Entonces, yo quisiera primero plantear en primer lugar el tema de la innovación sanitaria. Podemos estar hablando días, no horas y menos minutos, es muy difícil, ¿no? Pero no es un tema metafísico ni mucho menos, ¿no? Literalmente la innovación es la introducción de una novedad, renovarse, ¿vale? Y cuando estamos hablando de innovación sanitaria, básicamente nos estamos refiriendo a un producto, a un servicio o un proceso, procedimiento. Podríamos enmarcar la innovación en estos 3-4 ámbitos, ¿vale? Si pudiéramos pintar la innovación dentro de una formulación matemática, cosa que es imposible, seguramente obtendríamos una fórmula multidimensional, ¿vale? Muchísimas dimensiones podríamos estar mirando y observando, multivariable y sobre todo transversal. Me explico. Primero, estamos hablando de una innovación en la cual existen numerosísimos agentes y se han ido incorporando todavía más agentes, incluso de sectores que hace 15 años el sector tecnológico pintaba poco o nada dentro del ámbito sanitario, ¿no? Estamos los agentes aquí representados con muchos de vosotros en el ámbito público, y cuando hablamos del ámbito público estamos hablando tanto de los reguladores como a nivel más autonómico, lo que diríamos los pagadores, ¿no? Con intereses a veces incluso contrapuestos, aun siendo administración pública, ¿no? Por otro lado, evidentemente está la empresa privada en todos sus ámbitos, ¿no? Desde proveedores de servicios, etcétera. También están sociedades científicas y podríamos hacer un largo, etcétera. Con lo cual, estamos multidimensionando este concepto de innovación. Por otro lado, intereses, como os decía, y objetivos muy distintos. Es obvio que el interés de la industria farmacéutica no solo es distinto, sino que, por desgracia, o por suerte, o por lo que sea, incluso es distinta y contradictoria totalmente con los objetivos que salen a veces de las propias administraciones públicas, ¿no? Y esto puede ser un problema, como ahora me referiré. Y finalmente, todos estos agentes y todos estos intereses están innovando de una forma transversal y multidimensional. ¿En qué sentido lo digo? Pues lo que decía al inicio, ¿no? Una innovación a nivel de gestión, a nivel de gobernanza, sistemas de compra sofisticados. Podríamos hacer una lista, yo creo, cada uno de vosotros, de 7, 8 temas. Pero fundamentalmente, bajo mi punto de vista, hay dos motores que están haciendo de la innovación sanitaria un boom disruptivo y un cambio de paradigma, sin duda, ¿vale? Y se va a hablar mucho hoy, yo no soy experto, pero uno sería el ámbito de la transformación digital, hablaremos de telemedicina, será muy interesante escuchar.
temas de Big Data, que van a permitir estudios de evidencia en vida real, algoritmos de tratamiento que nada van a tener que ver con lo que estamos viendo hoy en día cuando la aplicación del Big Data se pueda desarrollar en su máxima potencia. Simplemente un detalle, si queréis, ¿no? Es decir, pensar cómo la monitorización permanente, absolutamente al segundo, que permite hoy en día, imaginaros dentro de 3, 5, 7 años, de un de un reloj inteligente en el cual tu médico o quien fuera, ¿no? Podría estar monitorizando tus variables clave de presión arterial, puedes hacerte hoy en día al minuto un electrocardiograma ahora mismo sentado aquí en este foro. Esto va a cambiar. Y introducía de forma muy tímida, pero es que estoy convencido de ello, Ramón, el hecho de seguramente todos estos procesos van a permitir llevar a cabo un proceso de innovación no tanto basado en la curación, sino en la prevención, lo cual es evidente que es mucho más, digamos, sostenible. No sé si económico, pero sí, mucho más sostenible, ¿vale? Y después el otro motor clarísimamente de innovación, en el cual aquí ya, digamos, se focaliza más dentro de lo que es la industria farmacéutica, sería la innovación farmacoterapéutica. Sé que hay un panel después, que seguro que van a decir cosas muchísimo más interesantes, pero es evidente que esto es un ámbito de innovación pues importantísimo, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué pasa aquí? Decía antes, multitud de agentes distintos, incluso contrapuestas, objetivos entre ellos que chocan y tal. Pero yo diría que hay un objetivo común, que creo que nos pondremos de acuerdo al minuto 1 de que existe y que todos estamos en ello, y una línea roja. Y esto también creo que, independientemente del sector y de la gente que sea, o con distintos intereses que tengamos, creo que nos pondremos de acuerdo enseguida. ¿El objetivo común cuál es? La mejora de las condiciones de salud de nuestra sociedad. Esto es impepinable, esto es así y creo que independientemente del sector que vengamos, todos estamos por esta labor. Y después lo que decía, una línea roja que creo que todos también la vamos a compartir, ¿no? Y es ni más ni menos que la preservación de nuestro sistema de salud público, es nuestra joya de la corona. Y ya no como profesionales, no, como pacientes o futuros pacientes, egoístamente pensando en nosotros mismos, pero sobre todo en nuestros padres, en nuestros hijos, queremos preservar todos esta gran joya que tenemos entre todos, ¿no? Entonces, yo quería, si me permitís, entrando en la innovación terapéutica, decir que la innovación terapéutica básicamente habrían dos tipos, ¿no? La disruptiva, que es la que llena portadas en los periódicos, ¿no? Las nuevas terapias de CAR-T, la cura de la hepatitis, etc. Pero seamos realistas, esta innovación disruptiva se produce en la gran mayoría en el ámbito de las Big Pharma, las 5, 10, 15 compañías más grandes del sector, y en centros de investigación y centros productivos probablemente muy lejos de nuestras fronteras. Con lo cual, esta es una innovación muy importante, pero que afecta menos, digamos, a nuestro país en términos económicos. Sin embargo, yo quería poner en valor algo que probablemente no se valora tanto, ¿no? Tanto internamente como incluso desde el sector público, como es la innovación incremental, que es el 99% de la innovación que se está haciendo en nuestro país. Y cuando digo en nuestro país, no solo hablo de las compañías que tienen un ADN español porque son creadas y son fundadas y son propiedades de personas que vienen a nuestro país. También aquellas empresas como la nuestra, con un arraigo de muchísimos años en nuestro país, ¿no? Y que contribuimos sin duda a la riqueza de este país. Simplemente un dato, ¿no? El 20% de la inversión en I+D de España se produce en el ámbito de la industria farmacéutica. Esto es un valor incalculable, ¿no? El nivel de desarrollo socioeconómico de un país se basa en la inversión en I+D que desarrolla ese país. Pues la industria farmacéutica es culpable en un 20% de este gran desarrollo en el ámbito de I+D, ¿no? Y si me permitís, dos conceptos ya para acabar. Yo lo que quisiera decir es que la industria farmacéutica, sobre todo la industria farmacéutica que investiga, que innova en este país, con centros de producción, con centros de investigación, que realiza esta labor de innovación
incremental, estamos mejorando el nivel de vida de nuestros pacientes, estamos consiguiendo este objetivo que decíamos antes, y yo apelo a una mayor sensibilización por parte de la administración pública de este tipo de innovación, que no se ha visto simplemente como un factor de coste, sino que se tiene que tener una visión más global. Es decir, no hacer una innovación disruptiva, pero sin embargo mejorar la salud de pacientes, en cuanto a mejorar una adherencia, en cuanto reducir los días de hospitalización, esto mejora los costes y ayuda a la sostenibilidad del sistema. Se tiene que tener muy en cuenta esto, ¿no? Y por tanto necesitamos que la administración abra a veces un poco el ámbito de visión. Y finalmente, y esto creo que es muy importante, si ampliamos un poquito más el campo de visión, y nuevamente apelo a la administración pública en este sentido, más allá de todo este ámbito estrictamente de la innovación puramente terapéutica, está un sector que está dando miles y miles de puestos de trabajo, más del 90% puestos de trabajo fijo, ¿no? Ahora que se habla tanto de precariedad laboral, estamos contribuyendo tenemos una contribución decisiva al PIB, pagamos nuestros impuestos aquí. Creo que la sostenibilidad del sistema precisamente pasa por apoyar esta innovación y no al revés. A veces se tiende a pensar que la innovación pone en riesgo la sostenibilidad del sistema. Yo creo que es precisamente al revés. La sostenibilidad del sistema se produce gracias a la innovación y por tanto creo que la administración pública debería apoyar esta innovación teniendo en cuenta que parte de una industria nacional que da como consecuencia una riqueza objetiva socioeconómica al país. Sí, aprovechando que hablamos, ¿no?, de la administración pública, ¿no?, y del papel o del apoyo que debe prestar a la hora de dar respuesta a estos retos, ¿no?, que estamos identificando. Voy a poner el foco ahora sobre un tema del que probablemente se hable más de una vez durante esta jornada, que es el PERTE de salud de vanguardia, ¿no?, que se ha presentado hace escasos 2 días por el Gobierno. ¿Qué supone este plan? ¿Es la oportunidad definitiva para conseguir poner en marcha los cambios que necesita el sistema sanitario? ¿En qué medida da respuesta a los retos de los que hemos estado hablando? Bueno, vamos a ver. Yo creo que el PERTE que se presentó hace 2 días está bien planificado. Yo creo que toca los puntos estratégicos que necesita de transformación el sistema sanitario de nuestro país para avanzar hacia un sistema digital, innovador, que piense en terapias avanzadas. Habrá que ver cómo se acaban de distribuir finalmente todas las partidas, pero yo creo que es una buena oportunidad y es una buena iniciativa, ¿no? Que además, bueno, pues ha tenido que venir la pandemia y tiene que ser financiado de manera casi finalista por la Unión Europea, lo cual me parece que es una buena iniciativa. Pero yo sobre todo me llevo una conclusión, ¿no? Y es que es necesario el liderazgo, un poco haciendo, claro, aquí se ha hablado de muchos tipos de innovación, pero haciendo un poco un popurrí o un resumen, yo me quedo con una cosa, ¿no? Y es que la innovación necesariamente tiene que tener una finalidad, eso lo he dicho al principio, y tiene que tener un liderazgo. Tiene que tener un liderazgo que no vale con que un hospital... Y en ese sentido, el Gobierno, bueno, pues ha tomado la iniciativa de liderar a nivel nacional, con diferentes iniciativas, esta transformación hacia lo que tiene que suponer, lo que decíamos antes, aprovechando las nuevas tecnologías, la medicina del siglo XXI. Y luego hay otra cosa también que hay que defender, por supuesto, por supuesto, estamos todo el día defendiendo desde el sector privado, desde el IDIS al sistema sanitario público, pero la innovación requiere absolutamente sistemas flexibles, sistemas que sean capaces de modificar, y eso es incompatible absolutamente con la gestión sanitaria, directa de la administración. O sea, ese es un modelo que es absolutamente inflexible, que no piensa en los pacientes y solo piensa de alguna manera en el bienestar de los trabajadores. Mientras no asumamos, este país no asuma, que eso no quiere decir que
el defender la gestión sanitaria directa con la inflexibilidad y la burocracia que conlleva es imposible, es incompatible con asumir la agilidad que necesita la incorporación de la innovación, será imposible. Y eso no quiere decir que no se defienda la sanidad pública, ni que no se defienda la gestión pública de la sanidad pública. Lo que pasa es que hay que gestionarla según sistemas que sean empresariales, sistemas que vayan mucho más allá de la relación de médico y el paciente, porque ahora interfieren o participan empresas de todo tipo en lo que tiene que ver en la calidad y en la asistencia del sector sanitario. Entonces, si no tenemos como sociedad el conocimiento, porque esto es una cuestión de conocer, y el convencimiento de que necesitamos flexibilidad en la gestión sanitaria de nuestro país para que cale de una manera totalmente transversal, cosa que hay que hacer obviamente desde el Ministerio, o si no esto será muy, muy complicado. Y el PERTE pues es una gran oportunidad a la cual tenemos que intentar sumarnos todas las empresas, cada uno en su ámbito, para poder aportar nuestro grano de arena a esa transformación, ¿no? La respuesta a este PERTE a algunas de las demandas que tenía el sector, ¿no? Precisamente en la línea de la falta de flexibilidad, menciona y atiende la cuestión de la colaboración público-privada y la compra pública innovadora. ¿Es una oportunidad este PERTE para avanzar en esta dirección que tanto tiempo iba pidiendo el sector? A ver, yo comparto que las líneas estratégicas del PERTE me parecen claves, o sea, apostar por la digitalización, por la medicina de precisión, por nuevos modelos por ejemplo, de compra innovadora. A mí me parece que está bien planteado, pero me parece claramente insuficiente, ¿no? Destinan, creo que son cerca de 1.500 millones el PERTE en 3 años, creo que es. Y eso es una cantidad ridícula para el reto que supone todos esos temas que están sobre la mesa, ¿no? Solo recordar, en términos de incorporar innovación, todo es un coste de oportunidad, ¿no? Yo recordar una cosa que ha salido recientemente en medios de comunicación, que ha tenido mucho impacto, por ejemplo, la incorporación de 10 equipos de protonterapia en España como algo realmente innovador, gracias a la donación de la Fundación Amancio Ortega, que a mí me parece pues, un claro error, ¿no? De incorporación de esa tecnología porque no es necesaria. Pues, bueno, pues bienvenidos los 280 millones de la Fundación Amancio Ortega, que a lo mejor se podían destinar a otra cosa, porque probablemente al sistema público le va a costar otros tantos millones instalar esos equipos que después no van a hacer falta, porque no hay casuística en España para 10 centros de protonterapia más 2 que están instalados. Eso es un claro ejemplo de cómo se incorpora la innovación de una forma errónea, ¿no? Pues hablamos de un PERTE de 1.500 millones y en solo incorporación de protonterapia nos vamos a gastar 500, cuando probablemente uno de los problemas que tiene el sector público sobre todo es la obsolescencia de los equipos, ¿no? En el mismo momento que se comunicó la instalación de los 10 centros de protonterapia, se dijo que se iban a gastar 700 millones en resolver un problema que es la obsolescencia de los equipos ya instalados, que probablemente solucione solo una parte, ¿no? Por tanto, 1.500 millones me parece poco para la magnitud del reto y probablemente pues, deberíamos de seguir con esa línea, ¿no? Pero siendo más ambiciosos, ¿no? Otro de los problemas que comparto, porque el presidente de la Fundación Bamberg decía que la gasolina de la innovación es la competitividad, es que el sector público es uno de los problemas que no tiene competitividad de ningún tipo. Su cliente es cautivo. Entonces, ¿qué competencia va a tener? No compite con nadie. Entonces, la falta de competitividad del sector público, como decía Juan, pues es uno de los problemas y esto nos obliga a reflexionar sobre el modelo de gestión de la provisión pública, sobre todo, y que entre en un entorno de competencia con otros hospitales que pueden ser también los hospitales del sector privado. Gracias.
Si, como don Pedro Rico decía, puede que los recursos asignados en este PERTE no sean suficientes para dar respuesta a los retos que plantea, ¿creen al menos que podría servir como un proyecto tractor, como un catalizador para poner en marcha otras innovaciones que no están contempladas en el PERTE y que a lo mejor las propias organizaciones pueden llevar a cabo, o se necesita más respaldo público? Yo aquí, un poco recogiendo los comentarios, quizás el PERTE es una condición necesaria, pero no suficiente. Para querer transformar el sistema hacen falta recursos, pero también hace falta voluntad y estrategia. Y esto significa cambiar muchos de los modelos organizativos y muchas de las relaciones que ahora tenemos entre compañías, entre el sector público, etc. Por no entrar en el tema de la colaboración público-privada, un tema muy evidente que comentaba antes Ramón, es la evaluación de la innovación. Si queremos hacer innovación en serie, no podemos esperar a tener una evidencia para luego ponerla, porque entonces deja de ser innovación, es cualquier otra cosa. Y esto es algo que el sector público tiene que cambiar la fórmula de evaluar y de pagar o de introducir esa innovación para que el sector privado, bueno, pues tenga esa iniciativa. Y luego la segunda cosa que nos hace falta quizás, y en el PERTE aparece, es una gestión de los datos realmente eficiente. Tampoco hace falta poner muchos ejemplos, pero evidentemente la gestión de los datos durante la pandemia no ha sido algo de lo que nos tengamos que sentir especialmente orgullosos. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si uno va al Ministerio de Hacienda y consulta los datos de Manuel Bosch, pues seguramente sabe mis cuentas bancarias, cuánto saco dinero, dónde lo saco, quién me paga, cómo me paga, quién me retienen, si tengo tal, si viajo al extranjero. Todo esto está allí. Y si es capaz de hacerlo el Ministerio de Hacienda, estoy seguro que podemos hacerlo en el Ministerio de Sanidad o en cualquier otro. Y esto es algo que es un tema más de voluntad que quizás de recursos o de tecnologías. ¿Puedo decir una cosa un segundo? Un segundo, me cuelo un momento. O sea, ahondando un poco en lo que dice, o sea, el PERTE es como si fuera el artículo de lujo de la casa, pero los cimientos están deshechos porque el sistema que tenemos es analógico. O sea, no hay interoperabilidad, que es una cosa... Pero es que no es que no haya interoperabilidad, es que no hay voluntad política de que se conecte los datos de la pública y de la privada cuando representan el 30% de la actividad. Entonces, si no somos capaces de entender que lo que importa es el paciente y ponemos todos los recursos a disposición del paciente, esto no lo arreglamos ni de coña. Don Enrique de Porres. Sí, yo en relación con los PERTE, solo al comentario que ha hecho Pedro, que creo que ha puesto el acento en lo fundamental. Es una... Nada, así, perdón, que yo me sumo al comentario que ha hecho Pedro en relación con los PERTE, porque creo que todo proyecto que se incorpore para tratar de mejorar la calidad de las actuaciones sanitarias es bienvenido, pero es absolutamente insuficiente. España ha pasado en los últimos años a perder una parte muy importante de la financiación pública que no se ha recuperado todavía ni después de la pandemia, ni en el esfuerzo que se ha hecho en el último presupuesto. Se recupera el nivel de inversión que teníamos hace 10 años. Entonces, antes ha hecho el comentario Ramón, con el que estoy completamente de acuerdo. Si seguimos haciendo las cosas igual, no vamos a conseguir resultados diferentes. Para cambiar, hay que cambiar los procesos que existen en este momento para incentivar el cambio. Hay que introducir criterios distintos, criterios de pago, criterios basados en añadir valor a lo que estamos haciendo. Y no se ven iniciativas en esa dirección. Entonces, Juan ha dicho también, como he dicho yo en la primera introducción, que estamos en una situación kafkiana. Tenemos recursos ociosos que no se utilizan, tenemos un sistema público mastodóntico con unas limitaciones para la gestión del día a día fundamentales como consecuencia
de los estatutos y reglamentos laborales que tiene el sector público, que son muy rígidos, que impiden introducir competencia y flexibilidad en la gestión del día a día, que es algo fundamental en la asistencia sanitaria, y mientras no introduzcamos cambios que modifiquen esa situación, no vamos a conseguir nuevos resultados ni buenos resultados, aunque hagamos esfuerzos de introducir tecnología por arriba. Si lo que hay que hacer es cambiar por abajo. Y lo llevamos demandando desde hace demasiado tiempo y no se ve ningún avance, sino todo lo contrario. Incluso los discursos desde el gobierno van en la dirección contraria a la que demandan la mayor parte de los expertos que hablan de las necesidades de reforma del sistema. Entonces, es un problema de raíz. Queda entonces muchos de esos retos, ¿no?, que vienen sucediendo, que venimos teniéndolos desde hace tiempo y parece ser, ¿no?, que aún no se han resuelto y que deberemos trabajar, ¿no?, para conseguir que así sea. Nos quedan 8 minutos de esta mesa y yo en este momento me gustaría abrir el turno de preguntas al público. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si me permites un momento. Si no, yo tengo más. Si me permites un momento para, sí, en relación adelante. al PERTE. Yo que soy de talante optimista, confío que lo que se apruebe en Consejo de Ministros sea sensiblemente mejor que lo que se presentó el lunes. Me explico. El lunes se nos presentó un resumen ejecutivo que si lo analizamos contra dos modelos, modelo de salida de crisis, un modelo de salida de crisis normalmente tiene 3 etapas: reaccionar, reiniciar, reinventar. Ni reacciona, ni reinicia, ni reinventa. De hecho, la palabra epidemia o la palabra COVID no aparece en todo el PERTE, por lo tanto, quiere decir que lo que se presentó se podía haber presentado el 2017, el 2018 o el 2019 y hubiera tenido el mismo valor estratégico. No incluye ningún mecanismo de incremento de resiliencia del sistema de salud, por ejemplo. Segundo elemento de análisis. Si cogemos el análisis de competitividad como se indicaba, World Economic Forum lleva publicando anualmente rankings de competitividad de países agrupados en 12 capítulos. España suele pinchar en el capítulo de administración, estrategia de la administración a largo plazo y capacidad de la administración para gestionar el cambio, y suele pinchar en innovación. Y en la parte de innovación pincha en colaboración público-privada y en sofisticación de comprador. En el PERTE que se presentó, los mecanismos de colaboración público-privada son inexistentes y la única referencia es al Real Decreto 36-20, donde si hay algo es una defensa contraria a todo lo que es la colaboración público-privada, y el propio proceso administrativo del PERTE de salud va en sentido contrario al Real Decreto que se aprobó. Y en segundo lugar, no aparece todo el esquema de compra sofisticada. Aparece una referencia a la compra precomercial desde la Dirección General de Innovación, que básicamente es la financiación de prototipos. Por lo tanto, empezaba diciendo que yo soy optimista, confío que lo que apruebe el Consejo de Ministros sea mucho más ambicioso que lo que se nos presentó, con mucho mayor volumen económico, porque somos el 20% del gasto de la inversión en I+D del país, y en tercer lugar, que refleje una estrategia clara y amplia, con una visión amplia del sector salud, porque a día de hoy lo que recoge es una visión tremendamente estrecha del sector sanitario. El PERTE también apunta al desarrollo de fármacos innovadores. En este sentido, Joaquín, ¿qué tal responde el PERTE a esta cuestión?
A ver, yo lo que quisiera decir es que yo sí creo que, al menos desde nuestro ámbito, ¿no? Lo que es el Ministerio de Sanidad y sobre todo la cartera común, yo creo que ha sufrido un proceso de transformación, no sé si de innovación importante, pero sí de una transformación muy importante. Es decir, yo lo que estamos viendo es que nuestros interlocutores, ¿no? Nosotros como empresas que queremos introducir fármacos, ¿no? en el sistema, nosotros vemos que los interlocutores dentro de los ámbitos de evaluación del fármaco tienen un altísimo nivel científico, un altísimo nivel técnico, con lo cual yo creo que al menos en este ámbito sí que está transformándose mucho, ¿no? Y de hecho esto se materializa pues en todos estos procesos de cambio que está realizando el Ministerio en el ámbito de evaluación de fármacos, evaluación de la innovación en términos de, por ejemplo, con el Valtermed, los nuevos IPTs con evaluación económica incluida, los sistemas de cogobernanza con las comunidades autónomas. Antes parecía que iban un poco no bien coordinados, creo que se está yendo a un proceso de coordinación importante, sistemas innovadores en este sentido y sistemas de financiación incluso sofisticados, ¿no? Pago por resultados, riesgos compartidos y tal. ¿Cuál es para mí la asignatura pendiente en este ámbito? En el ámbito desde el punto de vista de la industria farmacéutica a la hora de acceder al fármaco. En primer lugar, la primera asignatura pendiente es que seguramente toda esta mejora, toda esta transformación dentro de lo que es la cartera común del Ministerio de Sanidad, hoy en día la industria farmacéutica juega un papel muy secundario. Yo creo que de la misma manera que se han integrado las voluntades de regulador, sociedades científicas que participan en la evaluación del fármaco, el papel de la industria farmacéutica al final es un papel al final del proceso casi de alegaciones. Yo creo que debería integrarse absolutamente la industria farmacéutica en la evaluación del fármaco. Y finalmente, y acabo, perdón, el acceso de los fármacos innovadores en nuestro país, por desgracia, por muchas razones, no podemos entrar en ello, es mucho más lento que en otros países de nuestro entorno. Y esto es un desastre porque la innovación realmente llega al paciente mucho más tarde que en otros países y esto es un tema objetivamente así, ¿vale? Pues muchísimas gracias a todos. Hemos tenido más de 45 minutos porque empezamos antes. Creo que ha sido un debate muy interesante. Hemos debatido muchas cuestiones que probablemente se sigan desarrollando a lo largo del día. Así que nada más, les doy las gracias por su participación y les pido un fuerte aplauso para los ponentes.